Usted me está hablando de un reordenamiento de la casa territorialmente hablando. Esto, tengo entendido, a nivel global no solamente es una tendencia, parece ser demasiado funcional para los tiempos nuevos. Coméntenos un poco de esto, por favor. Sí, yo creo que eso hay que mirarlo un poco en el contexto de las dinámicas de la globalización a la que no nos podemos sustraer en ningún momento. Y en la medida en que nuestras sociedades en América Latina, con una inestabilidad política, con una inestabilidad económica, logremos constituir territorios fuertes, competitivos, pero también cooperativos, que ese es uno de los apellidos que normalmente falta en los juicios que se establecen sobre la globalización. Se apunta a la competitividad y se promueve la competitividad, pero poco se promueve la cooperación. Y yo creo que esa es una oportunidad en este contexto boliviano de ver de qué manera podemos hacer cooperativos los territorios. Esa funcionalización de la que estamos hablando en términos de la territorialidad tendría que pensarse más allá de la noción de la frontera tradicional entre el municipio, entre la región, el departamento, los límites físicos, ¿verdad? Los límites geográficos o los límites político-administrativos, sino pensar un poco también en los vecinos a nivel internacional, no para desmembrar los departamentos, no para desmembrar los municipios, no para desmembrar el Estado-Nación, sino por el contrario, para fortalecerlo sobre la base de las acciones estratégicas que se puedan llevar a cabo. El ejemplo más claro que tenemos en Bolivia es la relación entre los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, en lo que tiene que ver con la administración de una frontera con Paraguay, con Brasil y con Argentina, en el cual comparten en algún contexto esa idiosincrasia y esa estructura incluso natural, geográfica, que es el Chaco. ¿Por qué no pensar en la creación de un gran Chaco que integre coyunturalmente estos cuatro países y aprovechar un poco la situación que se está discutiendo en términos de territorio en este momento para fortalecer la economía sobre la base de esas alianzas estratégicas con los vecinos? Globalización no es precisamente de pensar en el pasado, al menos creo que no le deja mucho campo. Y aquí en Bolivia una de las tendencias es la reivindicación de personas que maneja el gobierno 500 años, estuvieron sin la posibilidad de tener las oportunidades de una vida mejor y que han tenido ahora y tienen ahora un momento precioso, campesinos e indígenas, tierras por repartir, mejores condiciones de vida. Aquello, ¿cómo puede englobar en una funcionalidad territorial con miras a un futuro? Yo creo que estoy de acuerdo contigo en el sentido de que globalización supone mirar al futuro, pero es un futuro que no puede ignorar el pasado, ni las raíces que han estructurado la lógica de los territorios y la lógica de los departamentos, que en el caso boliviano es una lógica bastante fuerte, es decir, es muy difícil mover la estructura que se ha construido durante 500 años, como bien anotas. Pero históricamente valdría la pena pensar que los departamentos o las regiones en principio decidieron adherirse al Estado-Nación boliviano. No fue un Estado que se hubiera fragmentado y dividido en departamentos. Fueron unas regiones que decidieron ser bolivianas. Y en ese momento vale la pena mirar al pasado sobre la voluntad que en ese momento se tuvo para constituir un gran Estado-Nación, poderoso, fuerte y decidido, en un momento en el cual aparentemente se entra a resquebrajar ese Estado-Nación sobre la base de que esos mismos territorios y esas mismas regiones ahora reclaman un fuero decisional autónomo que entra en alguna medida a resquebrajar ese orden del Estado, con el cual ellas mismas históricamente han ido aportando en la búsqueda pues de una unidad y de unos principios nacionales. Quizás un poco antes que pensar en campesinos e indígenas, se piensa en lo rural y en lo urbano. ¿Qué importancia tiene aquello en esta funcionalidad territorial que se le pretendería dar a un país? Bueno, lo urbano tenemos que reconocerlo, hoy en día lo inunda todo, hasta el último rincón del Chaco, de la cordillera andina, donde haya no solamente un radio, un medio de comunicación como este, la televisión, sino donde llegue un montañista con una bolsa de dormir de marca y con unos anteojos de marca también y unas botas y le dé un chicle a un niño, ahí está la globalización. Ahí está lo urbano, incluso presente en ese imaginario rural que entra a ser modificado en los hábitos, en los comportamientos, en las aspiraciones, en los deseos de estos grupos de población tradicionalmente marginados en esa dicotomía entre el campo y la ciudad. Hoy en día la globalización ofrece la oportunidad de entrar a potenciar esos entornos rurales, pero también ofrece la amenaza de generar procesos de aculturación al interior de esos mismos territorios. Por eso es importante que se anticipe el Estado-Nación a esa amenaza que puede significar esos procesos de aculturación y entre por la vía, entre otras, de la tecnificación, de la educación,
de la capacitación y de la generación de oportunidades en el campo, a generar atractivo también en estos entornos rurales y en consecuencia desmotivar los procesos de migración que han generado ese crecimiento aditivo de nuestras ciudades. Doctor Llori, imagínese que se dé una autonomía así departamentalizada como está Bolivia en estos momentos. Dios quiera que ordenada, porque lo que hasta hoy son los estatutos, cada quien tiene su autonomía propia y su bandera propia. ¿Cómo ve el futuro de Bolivia así? Sin un concepto de mirar un poco más allá a esta globalización, a esta modernidad que le está pidiendo a varios países que tengo entendido, algunos de ellos ya lo han hecho, un alto para reordenar la casa. Sí, pues mire, la tendencia realmente hoy en día es la regionalización. Ya lo competitivo no son los estados-nación, no son los países. Lo competitivo hoy en día en este contexto mundial que se nos ha abierto son las ciudades, pero sobre todo las regiones. Sin embargo, en el tema de las regiones se corre el peligro de caer en regionalismos, en cultos que pueden ser un poco chauvinistas o extremadamente conservadores, en el sentido de encerrarnos en nuestro terruño, nuestra tradición, nuestra cultura, nuestras costumbres, cosa que está muy bien, desde luego, siempre y cuando no se genere un círculo en el cual no se interactúe con otros entornos. Y en consecuencia no se viabilice la construcción de una sociedad de conocimiento, de transferencia de conocimiento, y en ese sentido yo veo pues, sumamente peligroso que la discusión en este momento se dé en términos de los departamentos, cosa que es comprensible en términos históricos, toda vez que, como hemos dicho, en el caso boliviano son sumamente fuertes los departamentos y es una estructura muy difícil de mover. Pero pienso que si se entiende la departamentalización o la decisión autonómica de los departamentos como un primer paso a un proceso maduro de regionalización, pues seguramente pues habrá otras perspectivas y otras posibilidades de desarrollo económico, tanto para las regiones como para los propios departamentos y, en consecuencia, para el Estado-Nación. Perdón, le meto un poquito más a esto de la pesadilla, porque después de los departamentos vienen las autonomías municipales y después quieren provinciales y también esa reivindicación de la cual hablaba de autonomías indígenas. Lo que se quiere es asentar fuertemente una división en el país, tan profundamente enraizada, evidentemente, que después, Dios mío, nos cuesta hacerla interactuar para hacerla sostenible. Correcto, es un proceso de polarización que no conviene para nada a la sociedad en este momento. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Le agradezco infinitamente por esta lección que usted viene a darnos. Tengo entendido que está compartiendo con arquitectos. Hoy ha compartido con algo más de 5 millones de habitantes a nivel nacional. Muchas gracias. Ha sido un honor, muchas gracias por su invitación. Amigos, el doctor arquitecto Carlos Mario Llori García, esta noche en Que no me pierda. Saque usted, por favor, sus conclusiones. Ya volvemos.